se celebró el Día de las Madres en un lugar lleno de historias. Veamos. Ella es Susana, de 90 años. Tiene un hijo que por situaciones de salud no se puede hacer cargo de ella. Y desde hace 3 años su hogar es el asilo Nuestra Señora de los Ángeles, donde encontró una familia que la cuida, la ama y festeja con ella el 10 de mayo. Aquí mientras se casaba mi hijo, y ya se casó, y yo ya me hice a un lado, porque digo, cada quien su vida, ¿verdad? Con cantos a capela celebraron su día las madres del asilo. Un domingo en la tarde se tiró al ruedo para cambiar sus alas de novillero. Muchacho, te arreglas, lo mismo en la capa que en las banderillas. Marta es otra huésped. Ella no recuerda su edad, tampoco si tiene familia, solo sabe que un día tuvo una hija. Pues a mí la verdad me gusta estar aquí. ¿Por qué le gusta estar aquí? Porque aquí estoy bien y todo estoy bien aquí con mis compañeras, nos ayudan a cuidar desde la mañana, de la tarde, como la Dulce, que es bien buena. Este lugar está lleno de historias y necesidades. En él habitan 13 hombres y 13 mujeres. Al frente está el sacerdote José Guadalupe Jiménez Sánchez, que les ofrece amor, cuidado y protección. Con imágenes de Manuel Hernández, Saray Mariscal, 21 Noticias.